Sí, buenas tardes. Continuando con nuestro curso explicativo de nóminas, recordemos que en el episodio anterior vimos factor de integración. Ahora estamos pasando al siguiente tema, que es control del personal. Aquí en esta lámina, en esta hoja de Excel, pretendemos controlar a los distintos empleados para efectos de ya tener nuestra nómina, ¿verdad? Anteriormente vimos que el factor de integración, recordando un poquito, es aquel que nos va a servir para el cálculo de las cuotas al IMSS, tanto obreras como patronales. Obviamente, pues al hablar de las cuotas obreras, pues hablamos de la retención que le tenemos que efectuar al empleado mediante la nómina, objeto de todo este curso explicativo. Muy bien, entonces tenemos aquí a los empleados para este ejemplo. Tenemos a un empleado, a Abelardo Arriaga Mesa, otro empleado, José Martín Martínez García, un tercer empleado, Sergio Moreno Huerta. Muy bien, para los tres casos tenemos que ingresaron a la empresa el 10 de octubre de 2018 con el salario mínimo que aplicaba en aquella fecha, que era 88.36. En ese momento, en el momento de tener ese sueldo o de haber sido contratados, eh, aquí nos falta una columna que la vamos a agregar. Y que sería el salario del integrado. Bueno, pero nos falta una más que es el factor de integración, ¿no? Recordando un poco de nuestro episodio anterior, dijimos que durante el primer año de servicio tenía un factor de integración de 1.0452. Esto es que hasta que no cumpla el año de servicio, que sería el 12 de octubre del 19, hasta entonces nuestro factor de integración sería 1.0452. Bien. Entonces, en el momento en que se empleó a este señor o a estos señores, nuestro factor de integración, eh, nuestro factor de integración sería el del primer año de servicio, 1.0452. Vamos a abrir aquí los decimales. Para los tres. Muy bien. Finalmente multiplicamos el salario diario por factor de integración. Para todo este primer año de servicio, hasta que no cumpla el año, su factor de integración seguirá siendo 1.0452. Vamos a ver aquí un ejemplo que sucedió en el Inter antes de que cumpliera el año de servicio. Bueno, pues lo típico, ¿verdad? El 1 de enero del 2019 cambió el salario mínimo. Cambia el salario mínimo
a 123.22. ¿De acuerdo? O sea, no hay un incremento porque haya subido el sueldo dentro de la empresa o porque haya ascendido de puesto. Es simplemente porque cambió salario diario, el salario mínimo diario, perdón, el salario mínimo general cambió a 123. Por lo tanto, mi factor de integración seguirá siendo el mismo, ¿de acuerdo? 1.0452. Que al multiplicarlo, pues me dará 128.78. Hasta aquí espero que no tenga ninguna duda, ¿no? Eh, bueno, vamos a aplicar esta misma fórmula acá porque aquí la pusimos sin truncar. ¿Por qué trunco los decimales a dos decimales? Porque si no sigue obteniendo ahí una cifra interminable. Entonces, prefiero siempre poner truncar, ¿no? Entonces, a esto vamos a ponerle truncar a dos decimales. Ok, vamos a poner un tercer caso. Vamos a decir que antes de la fecha de cumplimiento del año de servicio, eh, vamos a decir que Abelardo Arriaga tuvo aquí un incremento salarial. Él sí subió de puesto, por decirlo así, ¿no? Y sube de puesto, vamos a decir, para efectos del ejemplo, vamos a decir que a partir del 1 de abril del 19. A partir de esa fecha, él sí tiene un incremento. Y de 123 pesos que estaba ganando, ahora va a ganar, vamos a ponerle el doble, 250 pesos. ¿Sí? Como aún no cumple su año de servicio, su factor de integración pues seguirá siendo el mismo, 1.0452. ¿De acuerdo? Aquí ya está la fórmula. Y vamos a decir que estas personas pues no recibieron ningún aumento, eh, por lo tanto su salario sigue igual, ¿ok? 123.22. Nada más para efectos de control lo repetimos. Su factor de integración sigue siendo el mismo. Su salario diario integrado pues seguirá siendo el mismo, ¿ok? Solamente Abelardo cambió. Vamos a ponerle aquí una inmovilización de panel para que se siga viendo el empleado. Eh, y ahora sí, después de esta fecha de cambio, de esta primera fecha de cambio, ahora sí viene el cumplimiento de su año de servicio. ¿Ok? ¿Cuándo lo cumple? Bueno, pues si entró el 12 de octubre del 18, bueno, pues ahora estará cumpliendo 12 de octubre del 19. Y para los tres casos es igual. Bueno, aquí trucos del Excel que nos va cambiando las fechas cuando le damos copiar hacia abajo, ¿no? 12 de octubre del 19. Ahora sí cambia. Ahora sí cambia. Aunque su salario diario no cambie. ¿De acuerdo? O sea, esta es una fecha de aniversario. Vamos a ponerle mejor. En lugar de fecha de cambio, vamos a ponerle de aniversario.
¿De acuerdo? En los tres casos cumplen el mismo año. Si hubiera otra fecha de cumplimiento diferente, que digamos que esta fue casualidad, bueno, pues se pondría la fecha en que cambió. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su sueldo? Pues para Abelardo, 250. Para Martín, 123.22. Y para Sergio, 123.22. O sea, su salario no cambia. Ellos van a seguir ganando lo mismo. Lo que cambia es el factor de integración. Y al pasar al segundo año, o sea, ya cumplieron el primer año, su factor de integración es 1.0466. ¿De acuerdo? Y su nuevo salario integrado, pues será igualmente truncar Q por R y truncarlo a dos decimales. ¿De acuerdo? Como ven aquí pasó el salario del integrado de 261.30 a 261.64, de 128.78 a 128.95, solamente porque cambió el factor de integración. Este factor. ¿De acuerdo? Solamente cambia por efectos del factor el salario del integrado. En el caso de Abelardo ya dijimos que el 1 de abril cambió a 250 y aquí sí hubo un cambio en su salario, aunque no es su factor de integración. ¿De acuerdo? Eh, Aquí tengo un control adicional, digamos, en el que pretendo poner la antigüedad, ¿no? Aquí ponemos antigüedad en 3 años, en trienios. ¿Y cuándo va cumpliendo esos trienios, no? Para los tres casos los cumplía en el 21, o los cumplió en el 21. ¿Y cómo se está calculado el día de hoy? Que hoy es 8 de septiembre del 22. Su antigüedad en años y fracción son 3.91 años. Si nos vamos aquí a esta columna, en meses y días son 3 años con 10 meses y 27 días. Tiempo que falta para el siguiente trienio, 2 años, 1 mes y 4 días. Al día de hoy, ¿cuántos días de vacaciones le corresponden? Perdón, al día del ejemplo. El día del ejemplo es 19. ¿Cuántos días les corresponden de vacaciones? 6. ¿Cuándo será su primer día? 12 de octubre. ¿Cuándo será su último día? 18 de octubre. ¿De acuerdo? Y este es otro control, digamos, que muchas empresas requieren, que es con su fecha de nacimiento. ¿Qué edad tienen al día de hoy?
Vuelvo a repetir, el día de hoy es 8 de septiembre del 22 y su próximo cumpleaños sería el 15 de diciembre del 22, 14 de julio del 23, 15 de febrero del 23. ¿Ok? Y bueno, otra tablita aquí para días festivos y días laborales por semana. Hasta aquí la tabla o pestaña de control de personal, la cual nos va a servir para ya iniciar la nómina. Aunque antes de esto vamos a ver un pequeño tema de cómo se calculan las cuotas al IMSS, cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Hasta aquí este pequeño capítulo de control de personal. Hasta la siguiente.